Siga junto a TV4, Televisión. Que están a esta hora de la tarde con nosotros, les damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos también que están con nosotros a esta hora, diferentes hermanos de diferentes lugares, les damos una cordial bienvenida a esta hora de la tarde y le ofrecemos algo de mucho provecho para ustedes, algo que va a hacerle cambiar su vida. Los cursos de Emaús, y aquí tenemos un curso que se llama Un Encuentro con Cristo. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría a usted tener un encuentro con Cristo? ¿Un encuentro personal con Él? ¿Desearía eso? Acérquese al número que está ahí en su pantalla o diríjase a Pedro Aguirre Cerda, número 189. Cordialmente le recibiremos los días miércoles, viernes, domingo a las 7 de la tarde, donde usted puede obtener los cursos de Emaús totalmente gratuitos. Y va a ser algo de mucho beneficio para su alma que vale más que todos los tesoros de este mundo, querido amigo, querida amiga. Y también a usted, hermano, si usted quisiera, también puede recibir los cursos Emaús, donde estudia y tiene también la hojita de respuesta, totalmente gratuitos, sin ningún fin de lucro, solamente para mostrarle a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, siempre vino a dar su vida, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y eso es lo que cada uno de los diferentes cursos de Emaús le quiere mostrar. Ahora vamos a lo más importante, que es la palabra de Dios. Le vamos a invitar a que nos acompañe en la lectura, busque una Biblia para que la abra y nos acompañe en la lectura, que es de mucho beneficio para todos. Le invitamos a que nos acompañe en la lectura del Salmo número 70, el libro de los Salmos, capítulo 70. Es un salmo cortito. Vamos a darle lectura, que nos dice el verso 1. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Versículo 3. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Vamos ahora a inclinar el rostro para orar a nuestro Dios por su palabra. Nuestro Dios eterno, nuestro Padre celestial, te damos gracias por tu gran amor. Te damos gracias por tu gran misericordia, gracias también siempre por la persona del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el que vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. En esta hora tu palabra ha sido leída y esperamos que también la exhortación de ella, los textos que leemos,
puedan tener cabida en las personas que aún no son del Señor. Puedan ellos también con gozo, con alegría, recibir a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en sus vidas. Y lo pedimos todos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo, quien es nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Amén. El Salmo número 70 acabamos de leer, que es un salmo muy similar a los últimos versos del Salmo 40, verso 3 al 17, el Salmo 40, un salmo mesiánico, que nos dice el verso 13, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta, los que me dicen, ea, ea, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayudador y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Palabras en este salmo de David. Este salmo se dice que se cantaba cuando el pueblo, más bien dicho, los sacerdotes ofrecían las ofrendas a Jehová Dios, cuando ofrecían holocausto a Dios. ¿Qué es lo que es una ofrenda? Buscando una definición, dice que es un obsequio, dádiva o don que se ofrece en muestra de reconocimiento, gratitud o veneración. Proviene del latín oferenda, que significa cosa que se han de ofrecer, acción de ofrecer. Y este salmo se cantaba cuando se iban a realizar las ofrendas, cuando se hacía un holocausto. Un holocausto, ¿qué significa? Un sacrificio judío en el que se quemaba la víctima completamente, todo quemado, todo consumido. Eso significa la palabra holocausto, y el sacrificio designa la inmolación de animales. El sacrificio designa, o se dice, cuando se habla de sacrificio, cuando se sacrifica un animalito, cuando se sacrificaba un animalito en vez de aquel que había cometido el pecado. Llevaba una oveja, llevaba un animalito y era ofrecido en vez de aquel israelita que había pecado. Eso se hacía en el pasado, eso hacía el pueblo de Israel cuando estuvo en el tabernáculo y cuando tuvieron el templo. Hacían estos sacrificios, hacían estas ofrendas a Dios. O sea que ofrenda significa acción de ofrecer, cosa que se han de ofrecer. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? ¿Podemos ofrecer alguna ofrenda a Dios? ¿Podemos ofrecerle algo a Dios nosotros, los seres humanos? Seguramente que no. Porque nosotros no podemos ofrecerle nada a Él. Porque no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí. ¿Qué puedo yo ofrecerle a Dios? Si desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del pie solamente hay herida, hinchazón y podrida llaga, y vino nuestro Salvador y vino nuestro Señor Jesucristo a librarnos de la esclavitud de Satanás, a librarnos de la esclavitud del pecado y a librarnos de la maldición del pecado y de la esclavitud. Fuimos librados de Satanás, fuimos libertados
de la esclavitud, del pecado y también el postrer enemigo, que también fue vencido por nuestro Señor, la muerte. Así que no puede uno hacerle una ofrenda a Dios, no puedo yo ofrecerle nada a Dios, porque el sacrificio más grande en el cual se enfocaban todos estos sacrificios en la antigüedad, todo era una figura y una sombra de lo que iba a suceder más adelante. La ofrenda perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el cual se ofreció a sí mismo por nosotros, el cual en su vida fue una vida perfecta, dedicada a Dios, una vida única, una vida verdadera. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Y hasta en su muerte, Él, y con su muerte nos libertó de lo que antes ya dijimos. Y ahora tenemos libertad, y ahora somos nueva criatura en Cristo. Ahora nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, Él es el que ofrece salvación y vida eterna para todo aquel que en Él cree. ¿No le gusta esto, amigos? ¿No le gustaría ser libertado? Una persona que está presa, una persona que está en ese lugar, ¿qué quiere? Necesita y quiere libertad. Una persona que está en este mundo, que anda libre por aquí, puede pensar que es libre, pero sepa usted que usted es esclavo de Satanás y usted es esclavo del pecado. No se da cuenta de ello y usted necesita libertad. Usted está esclavo de sus deseos y sus pasiones que día a día le atormentan su mente. Usted es esclavo del pecado y es esclavo de su padre, el diablo. Así dice la palabra de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ha sido libre usted? ¿Ha sido libertado? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió la libertad en su vida? ¿Cuándo ha sido libre totalmente? ¿Ha sido libre totalmente? En la antigüedad hubieron hombres que pidieron a Dios que le librara. Pidieron a Dios que le librara de peligros que venían a ellos, como Jacob. Dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me diste, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Líbrame, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con sus hijos. No venga mi hermano y me mate a mí y a mis mujeres. Pidiendo libertad, que le librara. Jacob pidiéndole a Dios que le libertara. ¿Por qué? Porque se había apoderado de la primogenitura de Esaú. Y Jacob significa sustituto, el que sustituye. Y Esaú significa rojo. Pidió a Dios y Dios, en su amor y en su misericordia, le concedió esto. No solamente le libró, sino que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 33, versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué cosa tan maravillosa, que hubo libertad para Jacob. Y se reconcilió con su hermano después de muchos años. Su hermano quería matarle, Esaú quería matarle, pero Dios no permitió, porque Jacob iba a ser padre de multitud y le iba a cambiar su nombre después y se iba a llamar Israel. Fue el nombre que le dio Dios. Y asimismo también, ¿qué pasó con José? Y cuando dice la palabra de Dios, porque sus hermanos le tenían envidia a José,
porque andaba rectamente y su padre Jacob le amaba. Cuando Rubén oyó esto, querían matarle. Estoy leyendo en Génesis 37, versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Un hermano, más bien dicho, medio hermano, porque Rubén era hijo de Lea y José era hijo de Raquel, mujeres de Jacob. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano por él, por librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y usted conoce la historia, ¿qué sucedió? Lo tomaron, lo echaron en una cisterna, estaba vacía, pasó una compañía de ismaelitas, lo vendieron y fue allá a Egipto, a la casa de Potifar, y pasó muchos problemas y dificultades, pero más Jehová estaba con José, dice en Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José, dice 39:21 en Génesis. Mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, le libró de la mano de Potifar y le libró de las manos de aquellos que querían destruir a aquel varón de Dios que andaba también conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 17:34, hablando de David. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y así si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y este es el texto en el verso 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Tuvo luchas personales David con un león, con osos, con leones. Peleó cuando cuidaba las ovejas de su padre. Y cuando se iba a enfrentar al filisteo Goliat, él me librará. ¿Y no es acaso lo que nos sucede a nosotros cuando encontramos un gigante grande? Cuando el león está a punto de devorarnos. Cuando Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿No le ha sucedido eso a usted? ¿No le ha sucedido que muchas veces anda Satanás, el diablo, como león rugiente, buscando a quien devorar? Y tenemos que estar apercibidos y tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento puede pasarnos algo. El que piense estar firme, mire que no caiga. No podemos nunca menoscabar a un hermano, ni mirar en menos a un hermano, ni mucho menos burlarnos de él. Porque somos humanos, somos seres humanos, y muchas veces viene la lucha, viene la dificultad, viene la prueba, viene el llanto, viene el lloro a nuestra vida, pero ahí está nuestro Dios para librarnos de las garras del león, ahí está nuestro Dios para librarnos de las garras del oso, ahí está nuestro Dios para librarnos de la boca del león, aquel león que aquí en figura se refiere a Satanás, que muchas veces quiere destruirnos,
pero ahí está nuestro Dios para ayudarnos, para darnos el ánimo, para darnos el gozo, el contentamiento que necesitamos, porque muchas veces la prueba, la lucha, la dificultad es muy grande, no la podemos aguantar, no la podemos soportar, pero Dios no nos dejará ni nos desamparará, y no nos dejará que seamos tentados más de lo que podemos soportar, porque cuando viene la prueba, también nuestro Dios dará la salida para que podamos salir victoriosos de cada lucha, de cada problema que tengamos en la vida, porque el camino del cristiano viene y está con muchas espinas, con muchas piedras, con muchos abrojos, y viene una prueba, y viene de una manera, y viene de otra manera. No estemos quietos, no nos durmamos, no estemos mirando cosas que no debemos, porque o si no, nos vamos a dormir y va a venir el león rugiente y nos va a devorar y nos va a hacer perder la gracia y nos vamos a apartar de Dios y nos vamos a alejar de nuestro Dios, aquel que nos ama, el que nos ha estado con nosotros hasta ahora y el que envió a su Hijo a morir en esa cruz de vergüenza por nosotros. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Hablando de Israel, hablando de allá del libro de los jueces, donde estuvo Gedeón, donde estuvo Barak, donde estuvo Jefté, donde estuvo Débora, donde estuvo Sansón. Aquellos hombres que libertaron al pueblo de Israel de manos de los madianitas, de los amonitas, aquellos pueblos que querían destruir a Israel, aquellos pueblos que querían el mal para el pueblo amado de Dios, pero Dios no se lo permitió, ni tampoco permitió a Balaam maldecir a su pueblo, porque era un pueblo bendito, era un pueblo de Dios, un pueblo que dio su pueblo terrenal al cual él amaba. Y ahora nosotros los creyentes somos también pueblo de Dios y pertenecemos a la iglesia que el Señor Jesucristo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, en la cruz, en el lugar de la calavera. La compró. Y este nombre Calvario se designa por hablar de un monte que se llama Gólgota. Por eso se designa Calvario. Y usted, amigo, y usted, amiga, ¿qué piensa de la palabra de Dios, de lo que le hemos dicho? Y al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Hablando de la ley de los esclavos que se encuentra en Deuteronomio 15:12. Ustedes pueden en su casa, ahí en casa lo puede leerlo. 6 años le servirá. Y el pueblo se olvidó. Y el pueblo después volvía a tomarlos de esclavos. Y aquel que ha dejado la esclavitud no puede volver después a ser esclavo. Si tú has dejado el pecado, si tú has dejado la esclavitud del pecado, si tú has dejado que tu amo sea Satanás, no puedes volver después a pecar. No puedes volver después a vivir en el pecado. Porque el que hace eso, el tal, no es de Dios. Y el Señor Jesucristo no está en él.
no puede volver atrás, no puede andar conforme a los deseos de su carne. No puedo andar yo conforme a los deseos de mi carne. No puedo hacer lo que deseo, porque hay algo dentro de mí que está dentro de mí, como un martillo retumbándome en mi mente, mi ser, mi alma, mi corazón, y me dice que no. Me dice que no, que está mal, que tienes que andar conforme a mi palabra. Me dice mi Dios que tengo que andar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Él me dice, conforme a lo que está establecido en su palabra, y no volver atrás. No vuelva atrás. Y no vuelva atrás nunca. Porque los amigos de Daniel también sufrieron. Misael, Ananías, Misael y Azarías, jóvenes judíos de Judá que fueron llevados esclavos a Babilonia delante de aquel gran emperador en esos años, en ese tiempo, Nabucodonosor, y por no obedecerle fueron echados dentro de un horno de fuego ardiendo, y que el horno se calentó 7 veces más de lo que estaba estipulado. Y aquellos hombres que alzaron a estos jóvenes, a estos varones, a estos hijos de Dios, fueron quemados por el fuego. Y dice en el 3:17 de Daniel, ellos con voz firme, con voz potente, con firmeza, con convicción de corazón, y dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Con firmeza, con una convicción total. ¿Cómo estaremos nosotros para pasar una cosa semejante? ¿Estaremos listos? ¿Estaremos preparados para soportar? Esto es fe. Esto es tener fe. La fe es creer algo que no se ve. Nosotros nunca hemos visto a nuestro Señor. Nunca lo hemos visto, no los vimos crucificados, no los vimos en la tumba. Pero por su palabra, por lo que ella nos dice, sí, yo creo, y lo creo de verdad, y lo creo en mi corazón, y tengo fe, y lo creo en mi alma, y lo creo en mi ser completo, que Él murió por mí en la cruz un día. ¿Y qué pasó con Daniel? Daniel también fue librado de la boca de los leones, delante de ti, oh rey. Hablando de Darío, de Media, era de 60 años, este hombre, Darío, y aquellos hombres, envidia le tenían a Daniel porque él oraba 3 veces al día, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas horas oramos? ¿O cuántas veces al día oramos nosotros? 3 veces al día. Lea usted el libro de Daniel, en Daniel capítulo 6, todo el capítulo léalo, y ahí le dice lo que pasó, que por envidia pidieron al rey, que solamente al rey se le podía pedir algo que ellos querían, que a ningún hombre que fuera del rey se le podía pedir ninguna petición. Y aquellos hombres no sabían que había un Dios. Y hay un Dios, el que te ama, el que te quiere salvar. Te quiere salvar de la boca de los leones. Te quiere salvar de la garra del oso. Te quiere salvar de la condenación eterna. Y envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones. Y no le hicieron ningún daño. Y ahora en Mateo 27:39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, burlándose de él, con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios. Este es el texto.
27:43. Confío en Dios, líbrele. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Para los romanos empezaba el día a las 6 de la mañana, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Qué cosa tan grande y tan maravillosa. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? ¿No os conmueve a los que estáis oyendo la palabra de Dios? ¿No os conmueve que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, dio su vida y para Él no hubo sustituto? Para el hijo de Abraham, para Isaac hubo un sustituto. Para los que leímos hubo alguien que los librara, Dios les libró. Pero para nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, no hubo sustituto. No había quien, porque no había justo, ni aun uno. No había quien pudiera tomar ese lugar. Allá en el Gólgota, en el lugar de la calavera, no había quien. Solamente el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Dios encarnado, 100% Dios y 100% hombre, descendió del cielo, vino a este mundo para andar con los hombres, para hacer bien y para hacer lo que acabamos de leer, para dar su vida allá, en el lugar de la calavera. Y usted, amigo, ¿qué piensa? ¿Qué piensa con respecto a la salvación? ¿Qué piensa con respecto a nuestro Salvador? Lo que hemos leído, que para Él no hubo quien le librara, porque Dios en esos momentos, en la cruz, cargó todos mis pecados, cargó el pecado de todos nuestros hermanos que hemos confesado con fe sincera que nuestro Señor es nuestro Salvador. Él cargó en esos momentos todos nuestros pecados y en ese momento Él quitó su vista de su Hijo por ampararnos a nosotros, porque Dios es muy limpio de ojos para ver el pecado. Y todo mi pecado fue cargado en la persona de mi Salvador, el Señor Jesucristo. Y Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y este es el Evangelio, no es religión, este es el Evangelio, esta es la palabra de Dios. Esto es fe. Creer algo que no hemos visto, esto es fe. Y esto es lo que le invitamos a usted, amigo, amiga, para que crea. No crea en mí, no crea en nosotros, sino creerle a Dios y creerle a su Hijo, que nuestro Señor Jesucristo descendió de su excelsa gloria para dar su vida por nosotros. ¿Cree usted esto? ¿Crees tú, oh rey Agripa? Le dijo Pablo, aquel rey, ¿crees tú, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Y qué dijo este hombre? Por poco me persuades a ser cristiano. Estuvo así a un paso de ser salvo. Estuvo así un paso de ser creyente, así, a una milésima. Y no quiso aquel hombre. Agripa no quiso ser salvo. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? En el infierno. Y usted, amigo, ¿qué espera? Ahora tiene la oportunidad, ahora tiene la posibilidad de alcanzar salvación. Alcance salvación ahora. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Gracias. Ahora vamos a ir a un himno y después nuestro querido hermano don Luis Sánchez con la palabra de Dios. Espera un poquito más. Ahí, corta ahí.
Estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, estamos en el capítulo 5. Así vamos a continuar desde el versículo 15 en adelante, donde estamos considerando ahora la exhortación del apóstol Pablo a los creyentes en Cristo a andar de acuerdo a su fe y de acuerdo a lo que ellos dicen ser, tener una conducta y un comportamiento en el mundo que sea acorde a su condición. Dice el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Estamos considerando la conducta, el andar del creyente en este mundo, en tanto estamos en este cuerpo. Y aquí, como el apóstol está exhortando que observen, que se detengan, que consideren la forma en que se comportan, la conducta que están mostrando en este mundo, y esto deben hacerlo diligentemente, o sea, rápidamente, poniendo todos los esfuerzos para que esto cambie. No debe el creyente andar como un necio, sino como un sabio, una persona que aprovecha cada una de las oportunidades que Dios le da para hacer el bien, para obrar conforme a la voluntad de Dios. Y aquellos amigos que también están escuchando en esta tarde la palabra de Dios, también Dios les exhorta a que aprovechen el tiempo, porque en tiempo aceptable, dice la palabra de Dios, te he oído. He aquí ahora el tiempo aceptable, el día de salvación. Los días son malos y cada uno de nosotros no sabe qué va a ser del futuro nuestro en cuanto a la vida. Pero una cosa sabemos, que un día todas las oportunidades que Dios da al ser humano van a acabar, porque Dios no va a contender para siempre con el hombre. Así, amigo mío, esta tarde el Señor te está llamando, te está invitando a que vengas a Él, a que le recibas como tu Salvador personal y que escapes de la ira,
venidera por el juicio contra los pecadores que Dios va a descargar a su tiempo. El juicio de los pecados de cada creyente lo llevó Cristo en la cruz, así nosotros tenemos paz para con Dios en nuestros corazones en cuanto a eso. Así debemos aprovechar el tiempo. Los días son malos y ¿quién podría poner en duda en este tiempo que los días son malos y Satanás cada momento está urdiendo y está inventando nuevas cosas a fin de perturbar la mente de las personas y llevarla más a la condenación, a la perdición? Pero el Señor Jesús, el que te amó y murió en la cruz para salvarte, Él desea que tú vengas a Él ahora mismo para darte vida eterna. Y los creyentes en Cristo, obviamente, nosotros tenemos el deber moral de honrar a nuestro Salvador. Si decimos que tenemos comunión con Él, bueno, debemos también andar como Él anduvo. Así el apóstol dice, por esta razón, porque los días son malos y porque hay que aprovechar las oportunidades, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo que cada uno de los creyentes en Cristo debe procurar conocer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo yo debo presentarme en este mundo? Porque el mundo, cuando hablamos de mundo estoy refiriéndome a los inconversos, aquellos que no conocen al Señor, están con la mirada fija en el creyente, considerando su forma de vivir a fin de poder dar alguna opinión con respecto a eso. Entonces, el creyente debe ser sabio en su forma de comportarse. Hablábamos el jueves pasado, ¿cierto?, de que en el creyente jamás, por la boca del creyente debieran salir palabras deshonestas, groserías, mentiras, engaño, porque eso no es la forma de hablar del creyente, no debe ser esa la forma de hablar del creyente. Menos todavía las mentiras, porque la mentira es un pecado. Ni envidias, ni nada de esas cosas que es común al mundo inconverso, sino el creyente debe pensar en aquello que es honesto, en aquello que es santo, en aquello que es justo, y de eso también hablar. No os embriaguéis con vino, dice aquí la palabra de Dios, en lo cual hay disolución. El vino, que es una bebida alcohólica muy conocida por todos nosotros y que aquí en nuestro país de alguna forma la gente tiene un poco claro lo que es y lo que causa el vino. Sin embargo, hay países que en este momento todavía el vino para ellos es una bebida común que está y existe en la mesa de los hogares. Y el Señor Jesús, Él nunca jamás en las Escrituras prohíbe el uso del vino, no lo prohíbe, Dios no lo prohíbe. Eso tenemos que tenerlo muy claro. No debemos nosotros engañarnos ni engañar a otras personas. Pero lo que sí Dios prohíbe es el abuso del vino. El abuso, porque eso trae lamentablemente muchas calamidades, como nosotros conocemos aquí, especialmente en nuestra zona. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, nada es de desecharse, pero todas las cosas tienen su razón de ser, y todas las cosas también deben ser tomadas con moderación, especialmente lo que tiene que ver con el alcohol. Ahora, un creyente, si se siente deprimido, si se siente triste, si se siente devastado por alguna situación, lo que debe hacer es doblar su rodilla delante del Señor y pedir a Él por el consuelo, por la paz. Jamás hacer lo que muchos hacen en el mundo,
embriagándose para olvidarse de la realidad, cuando la realidad después que pasa los efectos del alcohol es mucho peor que antes que eso ocurriera. El creyente tiene que tener cuidado porque el apóstol Pablo enseña que todo me es lícito, pero no todo conviene. Si un hermano débil que no entiende esto de las ordenanzas de Dios y piensa que el beber un poco de vino es malo, entonces el creyente que tiene libertad y sabe que no es así, debe abstenerse de hacerlo por la conciencia del hermano débil y no por su propia conciencia. Siempre en la palabra de Dios tenemos los consejos de parte de Dios en cuanto a esto, a raíz de los estragos que causa el abuso del vino. Dice en la palabra de Dios, en los Proverbios, el capítulo 20, versículo 1, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Luego en el capítulo 23 dice, versículo 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. ¿Por qué? Porque con el abuso del uso del vino se pierde el control de sí mismo. Se pierde y se llega a degradar la persona, y muchas veces nosotros vemos con mucha pena, con mucha lástima, a personas inteligentes, incluso personas profesionales que lamentablemente por el abuso del alcohol quedan reducidos a nada, quedan expuestos a la vergüenza, quedan expuestos a muchas cosas que ellos hacen sin darse cuenta porque pierden totalmente el control de sus acciones, de sus actos. Por el contrario, dice el apóstol Pablo, en vez de embriagarse con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. El ser lleno aquí del Espíritu tiene que ver con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y para eso el creyente tiene que tomar y hacer algunas acciones. En este pasaje aquí no nos enseña el apóstol Pablo cómo debe ser la actitud, la llenura del Espíritu Santo. Debemos pedirla en oración. Y no hay que confundir la llenura del Espíritu Santo con acciones de desorden, con hablar cosas que nadie entiende, con griteríos que nadie se da cuenta de lo que hacen. No, eso no es llenura del Espíritu Santo. Eso podría tener cualquier otro nombre, pero nunca jamás llenura del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo, siendo Dios, Él, todas las cosas para Él son decentes y con orden. La llenura del Espíritu Santo no es el bautismo del Espíritu, porque eso ya ocurrió en el pasado. Dice el apóstol Pablo a los Corintios que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que ocurre cuando nosotros creemos, porque eso ocurrió cuando el Espíritu Santo vino a la tierra y se quedó el día de Pentecostés. Él nos integra a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tampoco hay que confundirlo con la habitación del Espíritu Santo en el creyente, porque el Espíritu Santo, quien mora en el creyente, es quien da la fuerza para la santificación, para la adoración y para el servicio. Eso es lo que hace la habitación del Espíritu Santo en el cuerpo del creyente.
también el apóstol Juan dice que el Espíritu Santo en nosotros es la unción y es el mismo que enseña las cosas del Hijo de Dios a nosotros. El Señor Jesús, Él lo mencionó y Él lo dijo: el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Así Él nos enseña las cosas del Señor. Y también tenemos como las arras y el sello, que son la garantía para el creyente en cuanto a la herencia y también la garantía misma del creyente en cuanto al recibir aquella herencia que está preparada para todos nosotros en el cielo y que nadie podrá quitarnos. La llenura del Espíritu Santo nosotros podemos tenerla, en primer lugar, orando al Señor y luego haciendo desaparecer, quitando todas aquellas costumbres, prácticas pecaminosas que tenemos en nosotros mismos y por las cuales el Espíritu Santo no puede actuar en nosotros libremente, sino que Él se ve a veces, muchas veces, contristado por nuestra propia actitud y forma de ser, ya que el Espíritu Santo, cuando el pecador recibe a Cristo como su Salvador personal, es quien lo transforma en una nueva creación y viene a morar en el cuerpo del creyente, y el cuerpo del creyente pasa a ser el templo de Dios, y en él vive, en él mora el Espíritu Santo. Así debemos también nosotros entregarnos completamente al control de Él para que el Espíritu Santo llene nuestro corazón. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, el capítulo 12, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable y santo al Señor. Así, de esa forma podremos nosotros ir llenando nuestro corazón del Espíritu Santo, del Espíritu. Y que también tenemos que procurar que la palabra de Dios more ricamente o abundantemente en nuestro corazón. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. Y por último, debemos de vaciar nuestro corazón del yo, de la autosuficiencia, de la arrogancia, de la soberbia, y debemos permitir y entregar todo el control a Él, porque Él quiere orar en nosotros. Así, de esa manera, seremos llenos del Espíritu, y como resultado de la llenura del Espíritu, el creyente estará hablando entre creyentes con salmos, vale decir, con cánticos espirituales, con himnos, cantando y alabando al Señor en el corazón. A lo mejor habrán ocasiones en que el cántico y la alabanza estarán ausentes por situaciones críticas del creyente, pero en cambio tendrá la actitud de estar siempre dando gracias a Dios por todo, en el nombre del Señor Jesús, porque todas las cosas que ocurren al creyente, todas las cosas nos ayudan, dice la palabra de Dios, nos ayudan a bien. Así, querido amigo y hermano en la fe, tenemos estas instrucciones de parte del Señor. Debemos fijarnos, debemos tener cuidado cómo vivimos en este mundo, cómo nos comportamos en él. Debemos considerar que nuestra ciudadanía está en los cielos y que aquí somos embajadores de Cristo y estamos representando a Cristo y estamos llevando y trayendo el mensaje de salvación. Que ojalá usted pueda entender en esta tarde que el Señor Jesús vino para salvar a los pecadores. Y si usted se considera a sí mismo un pecador perdido,
acuda ahora mismo a Cristo para que Él le salve, perdone sus pecados, le dé vida eterna y asegure así el futuro de su alma por toda la eternidad. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre vivo mi gran librar, de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción.
Bien, le damos las gracias por haber estado con nosotros en esta tarde y le invitamos, si el Señor aún no ha venido, el próximo jueves para que nos acompañe. Le invitamos también a nuestras reuniones, que son los días miércoles, viernes y domingos a las 7 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Los domingos hay escuela dominical también, para que puedan llevar a sus hijitos, a sus hijitas, a sus sobrinos, primos, a los niñitos, para que los lleven, para que desde pequeños sean criados en la enseñanza y la doctrina de nuestro Señor. Gracias. Si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente, así deseamos que usted entienda el mensaje de salvación y que Dios le bendiga ricamente.